iPhone XR versus iPhone 11. Vamos a hacer una comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que literalmente se llevan solamente un año de diferencia. Los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si le hundí el botón al mismo tiempo. Vemos que el iPhone XR es el que primero mostró el logo, iPhone XR a mi derecha, iPhone 11 a mi izquierda. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone XR es modelo 2018, cuenta con el procesador A12 Bionic y con 3 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 11 es modelo 2019, cuenta con el procesador A13 Bionic y con 4 GB de memoria RAM. Vemos que el iPhone XR prendió primero pero apenas por unos milisegundos. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Antes de empezar el video vamos a comentar un poco sobre la batería. Vemos que el iPhone XR tiene un 69%, mientras que el iPhone 11 tiene un 81%. Vamos a verlo aquí en la configuración. Aquí tenemos una condición de 95% para el iPhone XR y un 100% para el iPhone 11. Los dos tienen buenas condiciones de batería. Y pues las últimas cargas al 100% en los dos fue el sábado a las 9:33 de la noche. Para el iPhone XR y el sábado a las 10:17 de la noche para el iPhone 11. Prácticamente los desconecté al mismo tiempo, el mismo día al mismo tiempo. En ese momento ya es lunes 6 de mayo y son la 1:06 de la tarde. Y vemos que el iPhone XR ha gastado mucho más batería que el iPhone 11, a pesar de que los desconecté prácticamente al mismo tiempo. Así que pues ahí vemos que el que mejor batería tiene es el iPhone 11. Aunque pues bueno, de igual forma ya tengo una prueba de batería completa con iOS 17 en mi canal principal por si alguien quiere ir a verlo. Entonces ahora sí, vamos a iniciar con la prueba. Como les digo, los dos tienen todas las aplicaciones cerradas. Vamos a cerrar configuración también. Vamos a iniciar con Snapchat. El iPhone 11, bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone XR. O bueno, creo que estuvieron exactamente iguales los dos. La única diferencia es que estaban en una pestaña diferente. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 11, bastante rápido, aquí vimos una diferencia un poco más notable. Vámonos ahora con Facebook, el iPhone 11, bastante rápido, pues bueno, así es como debería de ser. Y aquí estamos viendo que también notamos una diferencia un poco más grande. Al momento de que ya estemos dentro de la aplicación, pues vemos que prácticamente no hay ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Instagram. El iPhone 11, bastante rápido. Vámonos a mirar por acá los videos Reels. Bien, podemos ver que ya después de que estemos dentro de la aplicación, ninguna diferencia. Vámonos ahora con X. El iPhone 11, pero el iPhone XR cargó el contenido primero. Ahí lo podemos ver. Vámonos ahora con Twitch. Bien, el iPhone 11, bastante rápido. Y pues bueno, es que así es como debería de ser, sinceramente. Vamos a cargar algún directo de estos. Vimos que cargaron exactamente iguales los dos al mismo tiempo. Vámonos ahora con SpeakTest, el iPhone 11, después el iPhone XR. Vámonos ahora con TikTok, el iPhone XR, hasta cargó el contenido primero, podemos ver ahí. Bien, vamos a deslizar, ya dentro de la aplicación pues vemos que no hay ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Tumblr, el iPhone 11. También el contenido lo cargó primero el iPhone 11. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 11, como puedes ver ahí. Pero el iPhone XR no se queda tan atrás. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 11 y aquí enseguida el iPhone XR. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 11, pero la diferencia fue apenas por unos milisegundos. Bien, vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones, porque así vamos a probar un poco la memoria RAM. Recordemos que son 3 GB para el iPhone XR y 4 GB para el iPhone 11. Entonces vamos a cargar una última por acá. Listo, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. Si les hundó al mismo tiempo, pero el iPhone XR parece que tiene un pequeño delay. Vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Vamos a cargar aquí diferentes publicaciones. Esta. Y por último vámonos a abrir la otra por acá. Abramos esta. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 11 bastante rápido, como puedes ver. Y aquí sí notamos la diferencia un poco más. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Vamos a dejarlos ya ahí.
Ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Y ahí vamos a ver qué tanta diferencia hay. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas. Vamos ahora con algunos juegos y vamos a ver si de pronto aquí notamos más la diferencia. Vámonos ahora con Temple Run 1. El iPhone 11, bastante rápido como puedes ver ahí. Y el iPhone XR viene apenas enseguidita. Bien, vamos a darles play a los dos al mismo tiempo. Ahí vimos la diferencia. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. El iPhone 11 bastante rápido. Fíjate que no está descargando configuración porque ya lo había descargado desde antes en ninguno de los dos. Vemos que con este juego sí hubo una diferencia bastante grande. Ahí lo pudimos ver. Bastante bien la animación de inicio en los dos. Vamos a darles play. Bien, vámonos ahora con Subway Surf. Fíjate el iPhone 11 lo rápido que está. El iPhone XR no está tan mal, pero pues claramente, obviamente más bien, el iPhone 11 va a ser más rápido. Aunque me parece bien que ahora estemos notando un poco más la diferencia, porque con dispositivos y modelos anteriores casi no se notaba la diferencia. Vamos a darle play a ambos. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Vamos a ver si de pronto con este juego notamos más la diferencia. Parece que el iPhone 11 lo está abriendo primero. Aquí tampoco están descargando ninguna actualización en ninguno de los dos porque ya los había descargado antes. Parece ser que el iPhone 11 efectivamente, pero en vez de haber una diferencia más grande, fue menos todavía. Y por último, vámonos con el Asphalt 9. Fíjate que el iPhone 11 tiene un delay un poco más notable. Vamos a ver con este juego qué tanta diferencia hay. Déjame saber acá abajo en los comentarios desde qué teléfono estás viendo este video. Y no puede ser, abrió primero el iPhone XR. Y ahora sí ya viene el iPhone 11. Aquí vimos una diferencia más notable, pero a favor del iPhone XR. Entonces ahora sí vamos a probar las 3 GB de memoria RAM que tenemos en el iPhone XR y las 4 GB que tenemos en el iPhone 11. Nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas, lo que es Asphalt 9 y lo que es el Free Fire abierto en los dos, Subway Surf abierto en los dos, lo que es Temple Run 2 cerrado en el iPhone XR abierto en el 11, lo que es Temple Run 1 cerrado en el iPhone XR abierto en el 11. Vámonos con Mercado Libre abierto en los dos, eBay cerrado en los dos, Amazon abierto en los dos porque están exactamente como los había dejado, lo que es Spotify abierto en los dos, Netflix abierto en los dos, Tumblr cerrado en el iPhone XR abierto en el iPhone 11, lo que es TikTok cerrado en los dos, lo que es SpeakTest abierto en los dos, Twitch abierto en los dos, X cerrado en los dos, aunque creo que en el iPhone 11 como que crasheó o de pronto no hizo bien la animación al momento de salir. Fíjate que el brillo ya está bajando bastante en el iPhone 11, fíjate que prácticamente no se ve ninguna diferencia. En el iPhone XR, vamos a mirar, exactamente igual, pero creo que el brillo en el iPhone 11 está un poco más bajo. Vámonos ahora con Instagram abierto en los dos, lo que es Facebook abierto en los dos, aunque siempre refrescan la pantalla de inicio, Pinterest abierto en los dos, YouTube abierto en los dos y por último Snapchat abierto en los dos también. Vemos que el iPhone XR cerró más aplicaciones que el iPhone 11 y pues en cuanto al rendimiento pues vemos que no hay una diferencia muy grande entre estos dos. Claramente el iPhone 11 siendo un poquito más rápido que el iPhone XR, pero la diferencia era apenas por unos milisegundos. Vamos entonces ahora sí a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Para el iPhone XR en Geekbench tenemos 1265 puntos para el single core y 2642 puntos para el multicore. Para el iPhone 11 tenemos 1797 puntos para el single core y 3817 puntos para el multicore. Vemos que sí tenemos una diferencia bastante notable, especialmente en el multicore. Ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu.
Para el iPhone XR tenemos 620.727 puntos. Para el iPhone 11 tenemos 778.177 puntos. También vemos que los puntajes están un poco más altos en el iPhone 11, pero pues tampoco por mucho. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.